A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Gonzalo Miranda Giriat. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, magíster en psicología clínica y doctor en salud pública. Se formó como psicoanalista en el campo freudiano y la Escuela de la Orientación Lacaniana de Buenos Aires. Ha sido profesor en diversas universidades. Actualmente trabaja en la Universidad de los Lagos. Es autor del libro Jacques Lacan y lo fundamental del psicoanálisis, cuya tercera edición será publicada durante el mes de abril. Le damos paso a Gonzalo para que inicie con la presentación. Ya, profesor, puede continuar. Bueno, espero que se vea bien y que se escuche bien. Muy buenas noches, por lo menos a los que estamos en Chile, ya es de noche. Los saludo desde el sur de Chile, donde está empezando a llover. Eh, y les cuento que, bueno, vamos a tratar ahora un tema. A ver, pues mejor voy a compartirles una pequeña presentación ahí, para que podamos empezar. ¿Se ve bien? Yo no la veo. Profesor, se ve su chat de WhatsApp. Sí, eso es lo que estoy viendo. A ver, déjenme. ¿Por qué no puedo compartir? A ver, voy a parar la presentación. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya. Bueno, ahora sí, disculpen los inconvenientes. Bueno, lo que les decía es que esta charla, yo la verdad es que no sabía muy bien qué título ponerle. ¿Eh? Me di varias vueltas. Ustedes ven que el título que presentó Paulina no es exactamente igual que el que está aquí proyectado. Eh, la intención es más o menos la misma. La idea es hablar un poco acerca de las relaciones entre la psicología y el psicoanálisis, pero desde una óptica algo distinta. ¿Mm? No vamos a hablar ni del inconsciente, ni de la sexualidad infantil, o sea, eh, no vamos a hablar de alguna manera de lo que la gente en general conoce del psicoanálisis. Eh, Mi intención es, ojalá, sorprenderlo y tratar de que ustedes puedan hablar o pensar en las relaciones entre psicoanálisis y psicología desde un ángulo distinto. ¿Mm? Eh, no sé muy bien quiénes son los que están conectados, eh, pero la verdad es que la historia entre el psicoanálisis y la psicología es una historia compleja. ¿Ah? Ustedes saben que Sigmund Freud era médico, era neurólogo. Él se vinculaba más bien con el mundo médico, conocía más de lo que pasaba en psiquiatría de lo que pasaba en psicología, psicología que además no era clínica en ese momento, sino que era más bien una disciplina de laboratorio. Y, eh, y así todo, hacia el final de su vida, en una grabación, Freud señala, ¿no?, que el psicoanálisis es una psicología. ¿Mm? A pesar de esto, por ejemplo, en algunos países se prohibió el ejercicio del psicoanálisis a personas que no fueran médicos. Y hasta el día de hoy, muchos o la mayoría de los psicoanalistas miran con cierta desconfianza la psicología, y así como los psicólogos suelen mirar con desconfianza el psicoanálisis. ¿Mm? Como que hay que optar, ¿no? O uno hace psicología o hace psicoanálisis. Bueno, yo hoy día voy a hablarles un poco como psicólogo, pero de por qué ciertas cuestiones del psicoanálisis en realidad son inevitables para la psicología. Insisto, no voy a hablar desde los conceptos clásicos ni de las cuestiones que ya más o menos sabemos, sino que voy a tratar de mirar esto desde un ángulo distinto. Vale. Bueno. Eh,
voy a mirar a la psicología como parte de un gran proyecto de transformación social occidental, que es lo que conocemos como modernidad, modernización o como proyecto moderno. ¿Mm? Ninguna disciplina, y la psicología por supuesto no está ajena a esto, nace por fuera de su época histórica y de un contexto determinado. ¿Mm? Entonces vamos a tratar de mirar primero, antes de hablar de psicoanálisis, de qué pasa con la psicología y esto que voy a llamar el proyecto moderno. Primero les voy a citar aquí una frase, un párrafo de mi amigo Antonio Steger, quien es el decano de psicología de la Universidad Diego Portales, y que dice así, dice, la psicología, en tanto disciplina científica y en tanto campo académico profesional, interesado en el conocimiento, el control y la transformación de las conductas y las subjetividades individuales, es una empresa del mundo moderno. Y esto es lo más importante, que obtiene su sentido, su legitimidad o ilegitimidad ética, sus condiciones de posibilidad, incluso su eficacia, solo al interior sociocultural de la modernidad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? A ver. Eh, Como seguramente, si aquí hay gente que viene del ámbito de la psicología, saben, ¿no? Nosotros somos herederos de esta división que hace el filósofo, matemático, eh, eh, teólogo, en fin, René Descartes, entre dos ámbitos. El ámbito de lo que llamamos la naturaleza o la materia, el mundo, el objeto, que incluye al cuerpo, incluyendo el cuerpo humano, y otro ámbito que llamamos el ámbito del sujeto, también del espíritu, el alma, el ámbito de lo psíquico, ¿no? La psi. Eso esa operación de haber dividido el mundo le permitió el origen de las ciencias naturales tal como las conocemos, porque eso permite desacralizar el mundo, ¿m? Lo que llamamos la naturaleza, y empezar a estudiar la naturaleza tal como lo hacemos hasta el día de hoy, con las herramientas de, bueno, del método científico propio de las ciencias naturales. Y bueno, la medicina o nuestra medicina occidental, la biomedicina, adscribe al paradigma de la ciencia de la naturaleza. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la psicología? No se puede preguntar, ¿no? La psicología, si estudia el campo psi o la psique, está del lado de justamente lo que no es naturaleza. Y eso nos genera un problema que hasta el día de hoy no está resuelto al interior de la psicología, ¿no? Hay psicólogos que dicen, no, la psicología es parte de la ciencia natural y adscribe a los métodos propios de la ciencia de la naturaleza y otros que dicen no. En tanto la psicología estudia fenómenos humanos, no le sirven los métodos propios de las ciencias naturales y tenemos que usar, por ejemplo, el método fenomenológico, discusión que ya es del siglo XIX. Bueno, cuando a Descartes de alguna manera le plantean esto, ok, entendemos cómo lo tenemos que hacer con el estudio de la naturaleza. ¿Mm? Ya, pero ¿qué pasa con el estudio de eso que llamamos el sujeto moderno? Ese nombre se lo pusimos nosotros más tarde, el sujeto moderno. Bueno, de ahí viene primero lo que es una metafísica del alma, es decir, toda una serie de especulaciones cercanas o no a lo empírico respecto de, bueno, ¿qué es esto que llamamos el campo del alma, el sujeto, la mente, etcétera? Que va derivando, ¿m?, hacia distintas ramas de la filosofía. La filosofía de la mente, por ejemplo, el campo desde el cual viene Wilhelm Wundt, ¿m?, que seguramente le sonará, ¿no? El fundador del primer laboratorio de psicología en Leipzig. Pero también está la filosofía moral, cuestión que les importaba mucho, ¿no? A los filósofos del siglo XVIII y XIX. ¿M? Es decir, cómo se debe comportar el ser humano de acuerdo a quién es. Hay toda una tradición de exploración del mundo interno que nace con la modernidad, con las novelas, con los diarios de vida, etcétera, y también la filosofía política. Bueno, y de ahí nacen las distintas ciencias sociales o ciencias humanas, ¿m?, que yo la incluyo como ciencias humanas porque va desde la historia, la antropología, la economía, la psicología,
en fin, todo eso que estudia ese ámbito que pertenece a lo propiamente humano. Y la psicología queda entrampada un poco al medio. La psicología aspira a ser una ciencia, sin embargo, hasta el día de hoy está ahí entre medio. ¿Tenemos o podemos realmente ser una ciencia al estilo de las ciencias naturales o no? Por algo hay filósofos, no sé, de la talla de Emmanuel Kant, que dicen que no puede existir una psicología. No podemos hacer una psicología porque sería estudiar la condición de posibilidad de cualquier ciencia. Entonces, la verdad es que les pongo esto porque la existencia misma de la psicología es una cuestión bien sorprendente. ¿Mm? La psicología es muy débil epistemológicamente como disciplina unificada. Y sin embargo, hay psicólogos, está lleno de psicólogos, mucha gente quiere estudiar psicología, y no solo eso, sino que la psicología tiene una enorme legitimidad social, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y, eh, y es una disciplina eh, que tiene muchas aplicaciones y que tiene gran presencia en el mundo contemporáneo. ¿Por qué se pregunta uno? A diferencia, por ejemplo, de la física, que la física tiene, ¿no es cierto?, una tradición epistemológica súper sólida que le ha permitido, bueno, llegar a lo que hemos llegado, en fin. Y aquí es donde yo les pongo como contraparte para entender qué es la psicología, no solo lo que nos enseñan en las asignaturas de historia, la psicología, de escuela psicológica, de epistemología, ¿m? Sino la contraparte histórica, si se quiere, social, que es la modernización. ¿M? El desarrollo tanto de lo que llamamos las ciencias humanas como las ciencias de la naturaleza solo se entienden en un contexto de transformación social que llamamos modernización. Esto es lo que yo estoy tratando de, digamos, yo grafico aquí un poco lo que dice Antonio Steger en la lámina anterior, ¿no? De que la psicología obtiene su sentido y su legitimidad y sus condiciones de posibilidad en el contexto del proyecto moderno. O sea, es una creación de la modernidad. ¿Qué significa modernización? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a cada rato, ¿no es cierto? Modernización del Estado, modernización de las Fuerzas Armadas, modernización del transporte público. Ya, pero ¿qué es modernización en un sentido sociológico o histórico sociológico? ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? Bueno, la modernización es todo un proyecto que emprende la élite europea, ¿m? Intentando dejar atrás lo que se llama el antiguo régimen, una forma de vida heredada de eso que llamamos la Edad Media, eh, de manera de progresar hacia una, una, una nueva organización social que tiene varias aristas. La modernización política, ¿no es cierto? Bueno, como eje tiene la democracia, que todavía es un tema para nosotros. O sea, esto que empezó hace ya hace más de 2 siglos todavía está vigente. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se perfecciona la democracia? ¿Qué es más o menos democracia? Bueno, lo otro es la modernización económica, es decir, el crecimiento económico como una de las cuestiones claves para comprender el progreso. ¿Mm? Ustedes saben que antiguamente, ¿no es cierto?, los países se clasificaban del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Bueno, ¿en base a qué criterio? En base a esto, ¿m? Al crecimiento económico o a la situación, las condiciones económicas de un país y a la democracia. ¿M? Bueno, y los otros ejes son la integración social, es decir, la posibilidad de generar sociedades cohesionadas luego de que ya no tenemos, ¿no es cierto?, la figura de un rey en torno al cual se organiza la sociedad, y la modernización cultural, es decir, nuevos valores, nuevos principios que den sentido a la vida de las personas, orientarse hacia el futuro, sostener las decisiones en torno a la razón, ¿m? Buscar el progreso, buscar la felicidad, en fin,
Son cuestiones que de alguna manera buscan ser instaladas, ¿m?, dentro de la subjetividad de estas personas o estas nuevas personas que encarnan el nuevo sistema social. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con todo esto? Dice uno. Bueno, aquí es donde viene el gran desafío de la modernidad, que es lo que llamamos la gubernamentalidad. ¿Mm? Todas las sociedades tienen un desafío y es cómo mantener cierto nivel de orden, ¿m?, y gobernabilidad dentro de los colectivos humanos. Y surge el problema de cómo gobernar en un contexto liberal. ¿M? Una de las cuestiones que plantea la modernidad, ¿no es cierto?, que se estructura en torno más bien a la antropología, una filosofía humanista, es que el hombre es libre de hacer su camino. Es decir, ya no es porque yo nazco noble porque yo soy hijo de un artesano que mi futuro ya está determinado. Ya, ¿cómo gobierno en un contexto liberal? En el antiguo régimen se gobernaba en base al miedo al infierno y el miedo al señor, el miedo al príncipe, al señor feudal, al rey. Acuérdense que o sea, países como los nuestros, o digamos, los países latinoamericanos, no sé de qué países son, pero los países latinoamericanos surgen como naciones en torno al proyecto liberal europeo. Por eso no es raro que muchos de los participantes en los ejércitos de liberación sean ex militares napoleónicos, que traían, ¿no?, el ímpetu de la modernidad. ¿M? Pero en Europa hubo monarquía bastante absoluta hasta hace no mucho, ¿ah? Hasta hace 150, 170 años. Había emperadores. Y por otra parte estaba la fuerte presencia de la iglesia. ¿M? La confesión obligatoria, ¿no es cierto? El poder decretar lo que se lee, lo que no se lee, lo que se puede pensar, lo que es una herejía, en fin. Esa era la manera de gobernar en esto que yo llamo, no, no lo llamo yo, digamos, así lo llaman los historiadores, el antiguo régimen. Ya, pues, pero si queremos un mundo distinto, donde lo que nos gobierna no es el miedo al infierno ni el miedo al rey. ¿Mm? ¿Qué se necesita para gobernar? Y se necesita algo que es una novedad, el asentimiento de los individuos, es decir, a los individuos hay que gobernarlos desde dentro. ¿Mm? O sea, yo tengo que internalizar ciertos valores y principios que sean coherentes con este nuevo orden social. ¿Sí? Entonces viene la pregunta del millón, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se gobierna en un mundo liberal? ¿Mm? Y aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el sueño de gran parte de la psicología es este. ¿Mm? Si, bueno, los que sean psicólogos ven ahí a John B. Watson, ¿no es cierto?, que en 1913 publica el Manifiesto Conductista, donde lo dice muy claramente, ¿no? Dice que la psicología es parte de la ciencia natural, pero sobre todo, y aquí es lo interesante, dice, su finalidad es predecir y controlar el comportamiento humano. ¿Mm? Por eso el éxito de la psicología, de la psicología conductista y el fracaso de la psicología conductista o el ocaso de la psicología conductista es porque se quedó chica, no porque se cuestionara sus fines. ¿Mm? Entonces, predecir y controlar el comportamiento humano. O sea, así como en la naturaleza, así como, perdón, ¿no es cierto? Queríamos poder predecir y controlar los problemas del clima o qué sé yo, o poder controlar algunas cuestiones físicas vinculadas al mundo natural. Bueno, aquí lo mismo, pero con los seres humanos. Y por eso el conductismo es tan coherente, porque ofrece una respuesta, y más o menos simple, al intento de contar con qué, con una ingeniería de la conducta. O sea, el anhelo de la modernidad es poder traducir todo lo que hacemos nosotros a nivel de máquinas con los seres humanos. ¿Mm? Ya. Esto como un pequeño paréntesis. Como ustedes pueden ver,
todavía yo no hablo nada de psicoanálisis. Bueno, sí. Las preguntas ahí, Paulina las va a ir viendo para después. Por ahora vamos a seguir con la exposición. ¿Cómo llega la psicología? ¿Mm? En este contexto, vamos a volver un poco más atrás, ¿no? ¿Cómo nace la psicología, que es más tardía, por ejemplo, a otras disciplinas propias de la modernidad? Y ahí ya empiezan la primera hipótesis que yo planteo, y es que la psicología es convocada a hacerse cargo de los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son manifestaciones de que algo no funciona, ¿m? En un sentido muy general. Bueno, los pilares del proyecto moderno, es decir, de este proyecto de transformación social, económica, política, ¿m? Son estos cuatro. Por una parte está la educación. O sea, una de las primeras cosas que se hace a comienzos del siglo XIX es crear redes de educación pública. Se supone que la escuela va a reemplazar a la parroquia. ¿M? Y ahí la disciplina clave es la pedagogía, ¿no? Y la didáctica, la educación. Por otra parte está el derecho. Una de las cuestiones que empiezan a hacer las universidades después de Napoleón, es empezar a crear juristas, abogados, porque claro, ahora ya no es la voluntad del rey la ley. La ley tiene que estar fundamentada en principios racionales y eso tiene que tener una traducción coherente y por eso se crea la legislación y el sistema judicial. ¿M? Y se invierte mucho en crear un sistema judicial que permita, ¿no es cierto?, convivir y decir qué está permitido, qué no está permitido. Por otra parte está la higiene, que es lo que nosotros conocemos como salud pública, ¿no? La medicina y sobre todo la salud pública cobran un protagonismo enorme dentro del proyecto moderno. ¿M? Y por último está la industria, que requiere de la economía, pero también de las ciencias del trabajo. Bueno, entonces se supone que la humanidad avanza provisoriamente en este tren llamado progreso hacia la modernidad, basado como en estos cuatro motores, en estos cuatro motores. Ustedes pueden ver que aquí la psicología no aparece. Está la medicina, está la pedagogía, está la economía, está el derecho, pero no está la psicología. Bueno, entonces preguntémonos cómo surge la psicología. ¿Mm? Y por eso pongo que está a cargo de los síntomas, porque la psicología nace, o más bien es convocada a responder ante fallas de estos cuatro pilares. No sé si saben, pero una de las primeras aplicaciones en psicología, ¿m?, fue que a Alfred Binet, psicólogo francés, se le pide que cree un test de inteligencia, que hasta el día de hoy ha tenido muchas derivaciones, el test de inteligencia Binet-Simon. ¿M? ¿Y por qué? Porque piense que Francia es como la locomotora de este proyecto moderno, crea un sistema de educación, de instrucción pública generalizado a cargo del Estado, y se encuentra con que hay niños que no aprenden. ¿Ah? O sea, que a pesar de todo lo que se estudia respecto de pedagogía, respecto de didáctica, respecto de metodología y qué sé yo, hay niños que no aprenden, ¿ya? Entonces surge un problema. Yo tengo todo planificado para que estos niños aprendan y no aprenden. Y entonces se le pide a Alfred Binet que genere un test que permita discriminar niños que aprenden de niños que no aprenden, y así nacen los test de inteligencia. Esa es una de las primeras aplicaciones de la psicología. ¿Ah? En el caso del derecho, hay un poco más distinto porque en realidad más bien se apela a la psiquiatría, pero de todas maneras hay toda una pregunta respecto de por qué hay gente que comete crímenes, por qué hay gente que transgrede las normas. O sea, si las normas son las que aseguran una buena convivencia entre todos, ¿por qué hay gente que se salta las normas? ¿Por qué hay gente que mata, que roba, que viola, etcétera? ¿Mm?
Y ahí se apela un poco a la psiquiatría y de paso llega a la psicología, y si se desarrolla esto que llamamos la criminología, bueno, parece que habría que buscar adentro de las mentes de estas personas como respuesta. ¿Ah? Y ustedes ven que la demanda del sistema judicial a la psicología es creciente hasta el día de hoy, cada vez más. Eso no ha parado, ¿no? Es decir, el sistema judicial siente que tiene que apelar a la psicología para poder tomar decisiones, cada vez más. Por otra parte está el desarrollo industrial, ¿no? El desarrollo industrial, la creación de grandes empresas, ¿no es cierto?, en torno a las cuales se genera producción masiva, riqueza, aumento de capital, pero nos encontramos con ausentismo, con conflictividad y sobre todo con planes que no resultan. Es decir, desde el punto de vista de la ingeniería, tengo muy claro que si yo invierto tantas cosas en comprar tanto tipo de maquinaria, debería aumentar la productividad en un X%. Y a veces no resulta, o muchas veces no resulta. ¿Mm? Uno de los discípulos de Wundt, Edward Münsterberg, que se trasladó a Estados Unidos, ya muy temprano desarrolló la psicología organizacional. ¿Mm? Todo esto es muy anterior a la psicología clínica, por si acaso. Y bueno, más tarde apareció todo lo que es las variables, o lo que se llama el factor humano, las variables psicosociales vinculadas al trabajo. ¿Mm? Cuentan por ahí una anécdota de que Henry Ford se enojaba, dice que cada vez que yo busco fuerza laboral me mandan personas. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿dónde están los expertos en personas? ¿Por qué las personas que deberían funcionar no funcionan? ¿Mm? Bueno. Y por último está, como digo, en el campo de la higiene, para el mundo de la higiene o de la salud pública, el tema de por qué la gente tiene, entre comillas, malos hábitos o hábitos que le hacen daño. ¿Por qué la gente se hace mal a sí misma? ¿Por qué la gente no obedece, no respeta su propia salud? Entonces, todos estos enigmas de estas disciplinas, que son como las disciplinas matrices, o como digo, los motores del proyecto moderno, surgen problemas, surgen enigmas. Y ahí empiezan a golpear la puerta de la psicología, a preguntar, no entendemos qué pasa, ¿no? Entonces, a la psicología se le pide que se haga cargo de problemas, ¿m?, que no pueden resolver estas otras disciplinas. ¿Ya? Pero se les pide que ese hacerse cargo sea con la misma finalidad. ¿M? O sea con que la gente respete las normas, con que la gente, ¿no es cierto?, los niños aprendan, con que la gente tenga hábitos saludables, que los trabajadores sean productivos. Así se llama a la psicología, se convoca a la psicología. ¿Ah? Bueno, y por eso, pero, y aquí aquí ya vamos a ir entrando en terreno, les pongo otra frase. ¿Ah? Este ya es de un texto mío, no por taquillar, pero que dice que la psicología científica nace impregnada de los principios orientadores de la sociedad industrial. ¿Ya? Eso es lo que estaba tratando de decirles todo el rato. Es decir, la psicología es convocada para apoyar el proyecto moderno y fundamentalmente el proyecto de modernización social y económica. Sin embargo, esto dice, es la hija menor de una madre anciana que trae sobre sí los primeros signos de una enfermedad que determina una relación ambivalente, ahí está mal escrita la palabra, con esta cría, marcada por los ideales de la razón, por la idea de progreso, por el esencialismo laico, en fin, promotora de los patrones culturales del hombre blanco occidental. La psicología es a la vez la más sensible y rebelde a los cuestionamientos que se hacen a la modernidad. ¿Mm? Y aquí es donde entra el psicoanálisis. Y no solo el psicoanálisis, sino que otras psicoterapias también. ¿Mm? O sea, el proyecto moderno tuvo grandes críticos, ¿no es cierto? Desde Marx, Nietzsche, Kierkegaard. ¿Mm? Pero dentro de la psicología hay que entender el psicoanálisis justamente como un síntoma del proyecto moderno. ¿Ya? Lo dejo por ahí hasta ahora. Sigamos. Bueno,
Ahora ya vamos a empezar a hablar de psicoterapia, pero de la psicoterapia desde un ángulo distinto a como uno habitualmente entiende la psicoterapia. El problema de las primeras psicoterapias es el mismo problema que tiene la educación, es el mismo problema que tiene, en fin, el liderazgo, etcétera, que es el cómo influir sobre otro sujeto. O sea, volvemos al el tema inicial, que es cómo gobernar sobre sujetos libres, es decir, cómo convencer, cómo hacer que la persona asienta a lo que queremos para ella. ¿Ah? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero yo me acuerdo, no sé, años atrás cuando yo trabajaba con niños, que los papás a veces decían cosas como esta, ¿no? Pucha, este niño no quiere estudiar, a ver si a usted que tiene psicología le hace caso. ¿Cuál es la representación mental de esa psicología? A ver si usted sabe cómo convencer, cómo persuadir o cómo influir en mi hijo porque a mí no me resulta. Eso es lo que está tratando de decir. Se le pide al psicólogo que sea alguien que logre, por métodos distintos a lo que hace habitualmente, por ejemplo, un papá, una mamá, un juez, un abogado, un médico, un profesor, logre que la persona asienta y haga lo que yo espero que tiene que hacer. ¿Mm? Y dentro de todo este gran campo, así nacen las psicoterapias. ¿Mm? Y así nos vamos a empezar a acercar al psicoanálisis. Bueno, la primera psicoterapia moderna, seguramente esto ya lo conocen, pero es la que se conoce como el tratamiento moral. ¿Mm? Acá hay un personaje que es muy interesante, que es Philippe Pinel, puesto como casi mitológicamente como padre de la psiquiatría. Pinel es un hombre de la Revolución Francesa, ¿ya? Eh, y dentro del contexto de la Revolución Francesa, el problema de la locura es un gran problema. ¿Mm? ¿Qué hacer con esta gente, ¿no es cierto?, que no entra en este nuevo orden, que no es capaz de entrar eh, no sé, a esta lógica propia de este sujeto, ¿m? De este nuevo ser humano que queremos para este nuevo mundo. Bueno, Pinel es un personaje muy interesante, ¿ah? Eh, bueno, tiene varios textos donde él se da cuenta de que tiene que haber una mezcla entre lo que llamamos lo anímico o lo moral, si se quiere, lo, eh, con lo médico, ¿m? Con lo más fisiológico. Bueno, él propone como el primer gran tratado explicativo moderno de la locura. Y su conclusión es que el enfermo mental, el llamado loco o alienado, básicamente es alguien que no es capaz de dominar desde la razón lo que son sus pasiones, sus afectos. ¿Mm? Por eso habla de la etiología pasional de la locura. Y acto seguido propone un tratamiento que se le llama tratamiento moral. No hay que entender acá moral como un código de conducta, ¿ah? Como un listado de lo que es pecado, lo que es bueno, lo que es malo. No, no. Lo moral hay que entenderlo también en un sentido de lo que hoy podríamos llamar psicología. O sea, cuando un entrenador de fútbol habla de la moral del equipo, no está hablando de que sus jugadores sean correctos con sus mujeres, no tomen trago, no choquen autos, no es eso. Está hablando del estado de ánimo de sus jugadores. Por eso la palabra moral aquí, ojo con eso. Pero básicamente lo que propone el tratamiento moral, y esto es lo interesante, es cómo intervenir sobre las ideas equivocadas del loco y las pasiones desordenadas. Y la respuesta es a través del diálogo, a veces a través de la fuerza, como un intento de traer de vuelta de la locura. Y la clave acá es el influjo del médico. Así lo dice Pinel. Es decir, el médico tiene que ser capaz de influir por su propia presencia, por su figura como representante de la razón, para corregir esa mente equivocada. Y si hoy en día miramos a la distancia el tratamiento moral, es un tratamiento bastante pedagógico. ¿Ah? No en el sentido de esta educación masiva en salas de clases, sino, pero sí que tenía como una aproximación pedagógica, casi socrática, ¿ah? Con el enfermo mental. ¿Mm?
Bueno, esto estamos hablando de principios del siglo XIX, principios del siglo XIX. O sea, todavía faltan varios años para que Freud siquiera nazca. ¿Mm? Pero cuando Freud ya estaba vivo, ocurrió una reactivación del tratamiento moral bajo la lógica de la sugestión. Aquí aparece una palabra nueva, sugestión, sugestión. Es decir, el secreto de cómo influyo en otro es la sugestión. De hecho, la primera psicoterapia llamada así se llama psicoterapia sugestiva y fue creada por este médico también francés, Jean-Hippolyte de Bergheim, en Nancy, ¿m? Quien de alguna manera discutiendo con la escuela parisina de la salpetría a propósito del uso de la hipnosis, ¿m? Plantea de que se puede hacer que en estado de vigilia se puede suspender momentáneamente la voluntad del enfermo. ¿A través de qué? De la fascinación con el médico. O sea, el médico tiene que ser un gran seductor, tiene que lograr fascinar, y al lograr fascinar, logra influir, ¿m? En el paciente. ¿Ah? Bueno, ahí hay toda una teoría psicológica detrás de eso, ¿no? La idea de que si yo pongo mis ideas, yo como médico le pongo ideas correctas en la mente a esta persona sin tener que usar hipnosis, ¿m? O por lo menos transhipnótico, eso se iba a traducir en acciones. ¿M? Eso es lo que llamamos sugestión. Y hubo un gran debate en torno a la sugestión. ¿M? Hacia fines del siglo XIX, en el que participó Freud incluso, y participaron otros, de si esto era éticamente correcto. Es decir, se planteó la pregunta de si es correcto que yo le ponga mis ideas, ¿m? Ponga mis ideas en la cabeza de otra persona, a través, en este caso, de la fascinación. Aquí les nombro, por ejemplo, hay dos médicos que crean, siempre todo esto es en Francia, la psicoterapia racional, que es lo mismo que después, entre comillas, se redescubre o se descubre como la terapia racional emotiva propia, ¿no es cierto?, del cognitivismo, del conductismo norteamericano. La verdad es que esto ya existía a comienzos del siglo XX, y la terapia persuasiva o de persuasión lógica, que en el fondo lo que hacen es, el fin no se cuestiona, hay que tratar de convencer al paciente que está equivocado, de que lo que está pensando es irracional y tratar de sustituir esa irracionalidad por algo que sea racional, que es más o menos, no es muy distinto a lo que hace la psicoterapia cognitiva hasta el día de hoy, ¿ah? Con otros medios y con otras palabras, pero no es muy distinto, ¿no? Alguien que vive en la irracionalidad tiene que ser traído de vuelta a la racionalidad. Y ahora sí vamos a hablar de Freud, ¿m? Porque Freud da un paso más y plantea cuál es el misterio de ese poder que tiene el médico, ¿m? Ya sea para convencer o ya sea para fascinar a otro, ¿ya? Y ahí le llama transferencia. Entonces, para retomar, uno de los problemas fundamentales de la psicología aplicada, más que de la psicología científica, pero de la psicología aplicada, es el tema de la influencia. ¿Cómo influyo en otro? ¿O cómo influyo en un grupo? ¿Mm? Ese es el tema clave. Bueno, y Freud le pone un nombre a eso que se llama transferencia. Se llama transferencia. Y lo que yo, volviendo al título de esta presentación, en el fondo lo que quiero decir es que la psicología, en tanto preocupada de la influencia y el cambio, bueno, no puede omitir esta noción de transferencia. ¿Qué es esto? Bueno, Freud primero lo descubre como un obstáculo al tratamiento. ¿Mm? En un caso muy temprano, ¿no?, que es el famoso caso de Dora, Freud descubre que los sentimientos de la paciente, Freud en esa época es un racionalista, eh, generan problemas
porque la paciente se resiste a recordar, ¿m? Realmente, o se resiste a la asociación libre, en fin, lo que él plantea como método, ¿ah? Y plantea que es una forma particular de resistencia. Y hay, bueno, ahí Freud trabaja eso y habla que hay dos formas de resistencia. Uno es el amor de transferencia, ¿m? Es decir, cuando yo empiezo de alguna manera a poner una serie de sentimientos amorosos, pongo al analista en el lugar del padre, o pongo al analista, ¿no es cierto?, en el lugar de X. Y también está la transferencia negativa, es decir, algo que me genera molestia respecto al analista, rechazo al analista. ¿M? Y Freud plantea que, eh, por favor, no rayen la presentación. ¿M? No, no sé qué pasó ahí, pero empezaron a aparecer rayas, alguien empezó a rayar. Bueno, pero en resumen, Freud descubre la transferencia como un intento de actuar para no saber, para no recordar. ¿Ah? ¿Mm? Pero también, y aquí viene lo importante, descubre que la transferencia es una condición de posibilidad del tratamiento, es decir, no hay tratamiento alguno sin transferencia. ¿Mm? Freud separa lo que llama las neurosis narcisistas de las neurosis de transferencia. A lo mejor le suena esto. La psicosis, lo que él llama neurosis narcisista, y Freud es muy pesimista respecto al tratamiento de la psicosis porque dice, no tenemos cómo influir en ellos porque no hay transferencia, es decir, no se vinculan con el analista. En cambio, la neurosis de transferencia sí funciona el tratamiento psicoanalítico porque hay transferencia, es decir, hay un componente inconsciente, irracional y libidinal en la medida en que yo le transfiero poder a un otro y me dejo influir por el otro. Para poder creerle a un otro, necesito, ¿m?, libidinizar a ese otro. Hay algo de amor en juego. Hay una base irracional en todos los fenómenos de influencia. O sea, aun cuando a mí me parezca que yo puedo convencer argumentativamente al otro, en realidad lo que hay en juego es que yo tengo que ubicar al otro en un lugar particular. Y para eso hay amor. ¿M? En el sentido freudiano. Bueno, ahora, la clave es que Freud plantea que la transferencia se debe tratar. ¿En qué se diferencia el tratamiento psicoanalítico de la psicoterapia sugestiva o del tratamiento moral? ¿Mm? Porque en el fondo a Freud le importaba mucho demostrar que el psicoanálisis no era sugestión. ¿Mm? Eso era muy importante para él. Bueno, porque el tratamiento psicoanalítico se define fundamentalmente por lo que no se hace con la transferencia. O sea, todo esto de que Freud habla de la neutralidad, la no responder a la demanda y, en fin, una serie de cosas que están escritas en muchos textos, a la larga uno las puede resumir en aprenda lo que no tiene que hacer con la transferencia. El paciente lo va a tratar de ubicar a usted en un lugar particular, le va a dar autoridad. ¿Mm? Porque le transfiere libidinalmente algo. Bueno, lo importante es que usted no entre en el juego. Eso es lo que define el tratamiento analítico. Más allá de la corriente psicoanalítica que se trate, eso es común. Y lo segundo es que se trata la transferencia misma. El objeto de tratamiento es la transferencia misma. ¿Mm? Hay distintas maneras. Hay escuelas que interpretan la transferencia, hay algunos que plantean como una transferencia como una experiencia, en fin. Hay otros que plantean que no se interpreta la transferencia, pero que se tiene que liquidar la transferencia. En fin. El tema es que se trata la transferencia. ¿Mm? En el fondo, lo que, lo que, lo que le aporta aquí al psicoanálisis y a la psicología es hágase consciente de cuál es el sostén libidinal de cualquier posibilidad de influir sobre otro. Y bueno, esa pregunta inquieta a todas o a muchas escuelas psicoterapéuticas, la pregunta de cómo estamos, estoy realmente haciendo sugestión. ¿Mm? ¿Cómo
procuro yo que mi intervención no sea desde mis parámetros, no sea una intervención de tipo educativa. Las primeras escuelas psicoterapéuticas, salvo el conductismo, que ellos mismos se definían como no psicoterapéuticos, se preocupan mucho de que esto no sea educación, de que no se confunda con educación, porque la educación es la transmisión de los ideales, ¿no es cierto?, en un contexto de influencia. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo no hacemos eso? ¿Mm? Y eso se lo pregunta a Rogers, eso se lo pregunta a Fritz Perls, ¿no es cierto? Se lo pregunta a Viktor Frankl, se lo pregunta a Jung, en fin, Adler, Reich, etcétera. ¿Mm? O sea, las psicoterapias nacen por lo menos con la aspiración, otra cosa que se logre, con la aspiración de no ser sugestión. ¿Ya? Pero, de paso, el psicoanálisis descubre el resorte de toda sugestión, que es la transferencia. Y Freud aquí da un paso más. ¿Mm? Bueno, ustedes saben que Freud escribió muchos textos que son más bien de tipo sociales, donde ¿no es cierto?, hace una serie de reflexiones acerca de cómo se forma la colectividad humana, acerca de la religión, acerca, bueno, de la sociedad en general, en fin. Y yo voy ahora solamente a mencionar uno que es este, Psicología de las masas y análisis del yo, que seguramente ustedes lo conocen, donde, eh, bueno, Freud plantea una polaridad entre individuo y es lo que llama masa. Masa. Podríamos hablar de colectividad o grupalidad. Masa. ¿Mm? A Freud le tocó vivir, ver el ascenso, ¿no es cierto?, de grandes masas más o menos organizadas en torno a un líder y cómo esas masas se sometían absolutamente a lo que decía el líder. O sea, Freud decía, pero ¿cómo? Derrocamos a los reyes y estamos peor que antes. ¿Mm? Bueno, ahí Freud toma algunos textos de un gran psicólogo social el francés, que es Gustave Le Bon, que describe las masas, y después Freud explica el por qué psicoanalíticamente pasa eso. Bueno, y plantea un poco esto, ¿no? Que siempre hay una oscilación entre lo que él llama la libido yoica versus la libido de objeto. Y que el individuo para sostenerse necesita una cuota de narcisismo, pero que al mismo tiempo todo individuo tiene ansias de autoridad y sometimiento. ¿Mm? Eso es lo que se pregunta Freud. O sea, ¿por qué? Si se luchó tanto por crear individuos autónomos, libres, capaces de pensar por sí mismos, capaces de ser críticos, de tomar decisiones por sí mismos, ¿por qué vemos que esos mismos individuos en las sociedades más ricas del mundo, en las sociedades más ilustradas del mundo, ¿m? tienen esta ansia de autoridad, quieren someterse? Para Freud esto es una cuestión enigmática. Bueno, y volvemos entonces al tema de la influencia y el control. Ahora ya no es solo influencia, sino que es control. Y aquí Freud plantea algo que podríamos llamar en términos generales el poder del amor. ¿Qué quiere decir esto? Toda autoridad, toda autoridad, ya sea una autoridad formal o informal, pero toda autoridad legítima se sostiene en una cuestión inconsciente y libidinal. O sea, la autoridad es algo que los sujetos transfieren a otros. ¿Mm? Y se transfiere porque, digamos, hay en juego no una cosa racional, hay algo inconsciente y libidinal, hay amor en juego que hace que yo reconozca a otro como autoridad. ¿Ya? Bueno, y ahí, un paso más, se obedece al médico, al líder cualquiera, al hipnotizador o al amado, en tanto lo que se transfiere es el ideal del yo. Y aquí Freud da o pone una cuestión que es muy importante, ¿no? En el fondo, plantea de que todos tenemos un ideal con el cual nos estamos comparando, que es como una especie de referente interno, ¿m? Al cual obedecemos, el cual de alguna manera nos hace sentir bien o mal con nosotros mismos. Bueno, esta ansia de sometimiento hace que yo le transfiera a un otro ese ideal.
Entonces yo estoy dispuesto a hacerle caso al médico, aunque me diga cosas absurdas. Me dice, tómete 5 litros de agua al día. Bueno, eso no es una cuestión racional, es algo inconsciente, libidinal. ¿Mm? Le hago caso a un líder. Aquí el ejemplo máximo son las sectas, claramente, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Aquí en Chile, el ejemplo de la secta de Coyihuay, una cuestión súper interesante, ¿no? Gente ilustrada, gente educada, en fin, cómo a un tipo dice ese niño es el anticristo y lo queman vivo, ¿m? ¿No? Pero esto no es una cosa nueva, o sea, esto es una cosa que históricamente uno la ve a cada rato. Lo ve en las elecciones que ahora hubo con Milei, con Trump, en fin. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, hay algo irracional en la construcción de liderazgo? ¿Mm? ¿Cuánta gente después de terminar una relación de pareja, ¿no es cierto?, dice con cierta vergüenza, uy, cómo me atreví, qué vergüenza, cómo me dejé humillar tanto? Bueno, porque le transfiere al amado el ideal del yo y se somete al ideal del yo puesto en otro. ¿Mm? Ese es el secreto. Ahí está. Y bueno, agrego una cosa más, que es el tema de la cohesión social. Están los fenómenos de identificación. ¿Ah? Esto ya sería un poquito más largo, pero de alguna manera es importante porque los fenómenos de identificación nos hacen disminuir nuestra individualidad y tender a la homogeneidad, ya sea siguiendo un mismo líder, como dice Freud, sintiéndonos amados por un mismo líder, o, ¿no es cierto?, sintiéndonos todos representados, por ejemplo, por una idea. Soy del Colo-Colo, soy de la U, soy del Necaxa, eh, o qué sé yo, o somos todos chilenos, o somos todos católicos versus protestantes. Bueno, la identificación es algo que aminora el narcisismo, que es lo que nos sostiene como individuo. El narcisismo tiene mala prensa, pero cuidado. El narcisismo es importante, es la base libidinal de lo que somos en tanto individuo. ¿Mm? Pero también necesitamos vivir con otros. Y ahí necesitamos identificarnos con otros para poder colaborar. Pero ¿hasta qué grado? Hasta el grado de tener que ser todos iguales, pensar todos iguales, vestir todos iguales. ¿Mm? ¿Por qué tanto empeño en los colegios, por lo menos en Chile, con el uniforme? La palabra uniforme lo dice, uniformidad. Los niños no aprenden más o menos en el colegio por llevar la corbata bien puesta o el pelo corto. La obsesión por décadas de los inspectores respecto del uniforme. Es para generar esto que llamamos identificación. ¿Mm? Entonces, a la base de las masas o de los grupos está esta doble identificación con un líder, que puede ser incluso una idea, y la necesidad de buscar homogeneidad. Y todo esto es bastante irracional y bastante, bueno, y tiene una base libidinal. ¿Mm? ¿Dónde lo vemos? ¿Mm? Una de las preocupaciones, a ver, es curioso, pero esto es una cuestión que la psicología explícitamente trata de evitar, pero que sin embargo, dicho de otra manera, es la preocupación central de la psicología aplicada, cómo controlar la mente de otros, es decir, cómo influyo. Bueno, a eso se le puso el nombre propaganda en algún minuto, propaganda. Aquí tenemos a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi. El tipo era un maestro, o sea, él no necesitaba estudiar psicología para ser un gran manipulador de masa, realmente era un genio. O sea, cómo diseñaba los actos, los uniformes, la puesta en escena, los discursos del Führer, ¿ya? O sea, todo pensado para generar qué, sumisión incondicional. ¿Ah? Eso es psicología aplicada de primera. Bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial aparece esta idea de la guerra psicológica. En realidad, lo de la guerra psicológica es muy anterior, ¿ah? No es nuevo, pero empieza así la preocupación, porque como estamos en la Guerra Fría, la idea es derrotar al enemigo sin tener que disparar misiles. ¿Mm?
Entonces viene la guerra psicológica, y no sé si ustedes saben, pero la CIA norteamericana es probablemente la mayor financista en la historia de la psicología. ¿Mm? Y una de sus preocupaciones fundamentales era esto, cómo controlar las mentes, ya sea de individuos particulares, ¿m? O de masas de la población, o sea, desde la generación de películas, ¿no es cierto? En fin, la generación de publicidad, de grupos de música, todo es un intento por generar gubernamentalidad después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, somos un país liberal, la gente se supone que es libre, pero la gente no puede pensar cualquier cosa, porque si la gente se nos vuelve comunista, nos vamos a las pailas. Tenemos que, entonces, generar estrategias de control de el pensamiento o la subjetividad de las personas. ¿Mm? Bueno, y entre medio está este señor, que es un sobrino de Freud, no sé si lo conocen, pero eh, Edward Bernays, Freud era casado con Martha Bernays, un sobrino de Freud, vivía en Estados Unidos y es el padre de la publicidad. Los publicistas son los mejores psicólogos aplicados, de lejos, ¿ah? Los buenos publicistas. Bueno, Bernays generó primero una oficina que se llamaba de Relaciones Públicas, y entonces él asesoraba una serie de empresas, pero ahí las empresas le empezaron a hacer ciertas demandas a él. Por ejemplo, esto es un caso real. El cigarro, las empresas tabacaleras lo contratan y dicen, mire, tenemos un problema, y es que aquí fuman los hombres. ¿Cómo hacemos para que fumen las mujeres? Porque estamos perdiendo la mitad del mercado. Bueno, y Bernet va a hablar con un psicoanalista. Se presenta, oiga, soy el sobrino del tío Freud, ni más ni menos, y dice, a ver, ¿qué representa inconscientemente fumar? Y este psicoanalista, Edward Brill, le dice, mire, inconscientemente fumar se identifica con el falo masculino, es decir, con el poder masculino. Y él dice, a ver, inventemos algo. Ya, entonces él pone un aviso en el diario o le pasa la noticia a los periodistas de que unas sufragistas, las sufragistas eran las personas que luchaban porque las mujeres tuvieran derecho a voto. Entonces, eran como las feministas. ¿M? Eran como las feministas de ahora, las mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres. Entonces se dice, él pasa una noticia falsa de que va a haber una marcha de sufragistas tal día en tal parte. Y él contrata mujeres, ¿m? A quien les pasa una cajetilla de cigarro. Y esas mujeres tienen que fumar durante esa marcha. Entonces, estas mujeres empoderadas que desafían a la autoridad, al mismo tiempo fuman. Eso es un ejemplo. Bueno, Bernays se transformó en una figura, se hizo rico, y el Estado empezó a contratarlo para que también hiciera propaganda política. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado asustado de las masas. Si esto no es nuevo. ¿Cómo controlamos a la población? ¿Ah? Él fue el que él inventó el concepto de ingeniería del consentimiento. Es decir, cómo diseñamos campañas que hagan que la gente desee lo que el gobierno quiere o lo que la empresa quiere. Él cambió los hábitos de vida norteamericanos, o sea, cuando se ve el desayuno que hoy en día toman los gringos, el cereal, la salchicha o qué sé yo, se ve que todo fue promocionado por Bernet, todo. O sea, él cambió el estilo de vida. Entonces, ¿cuál es la gracia de él? Que él mostró una manera de influir, ¿m? También de manera inconsciente, usando la irracionalidad humana, ¿m? Pero sin tener que apelar al liderazgo. O sea, él permitió la creación de lo que llamamos la sociedad de consumo. Es decir, ahora es el consumo, el mecanismo que me hace sentir parte de algo. ¿M? Él lo dijo muy claramente, la gente no compra porque necesita algo, no se compra un auto porque es un medio de movilización, así como a uno le enseñan o escucha que la Coca-Cola es una experiencia o que la fábrica de Coca-Cola se llama fábrica de felicidad. Bueno, él descubrió que también el consumo podía ser una forma, ¿m? De gobernar. Y así tenemos hoy, digamos, por ejemplo, los ídolos. O sea, lo que pueden hacer ¿no es cierto? Las fans.
O sea, son unos seguidores incondicionales. Ya se quisiera cualquier rey de la Edad Media tener los fans que tiene Taylor Swift, la Swiftie. ¿Mm? Y aquí se junta la economía, es decir, el consumo, porque aquí hay un producto, hay un marketing en torno a una figura, y esto las empresas lo tienen súper claro, o sea, que hay plata de por medio, pero al mismo tiempo hay alguien que es capaz de dirigir opiniones, y de ahí nace después el concepto de influencer. Piensa lo que significa influencer. Influencer es cómo genero influencia. Y volvemos al principio, a la fascinación de la cual hablaban los psicoterapeutas del siglo XIX, la fascinación del médico. La única manera de influir en otros generando una cierta fascinación que me permita instalarme como ideal del yo y la gente me haga caso. Y eso es lo que llamamos transferencia. Entonces, si volvemos al principio, ¿de qué no puede prescindir la psicología? ¿Mm? En el fondo, la psicología, aunque no lo ponga con las mismas palabras, no puede prescindir de la idea freudiana de transferencia. ¿Mm? Y lo vemos en lo que es la psicología aplicada. Parte importante de la psicología profesional que se hace día a día tiene que ver con la pregunta de cómo influyo yo y logro cambios. Bueno, la educación, ni decir, o sea, y la educación no solo me refiero a la educación que se hace en los colegios, hay muchas formas de educación. ¿Cómo logro que una comunidad, ¿no es cierto?, se porte de tal manera? ¿Cómo logro educación vial? O qué sé yo, ¿cómo logro que la gente consuma menos calorías? Bueno, todo eso tiene que ver con cómo genero transferencias. Todo el marketing, todo lo que llamamos la conducta del consumidor. O sea, ya cualquier publicista sabe que un consumidor no es un agente racional, económico. ¿Ah? O sea, es todo menos racional. ¿Mm? Todo lo que se ha escrito y todo lo que se hace en torno al liderazgo y cambio, finalmente, requiere de la noción de transferencia. Todo lo que se hace con los infractores de ley o con los consumidores de droga, ¿mm? O en el campo, ¿no es cierto?, forense, ¿no? Peritaje, todo lo que es la verificación de testimonios, lo hago en la medida que un otro confía en mí. Bueno, ¿cómo se confía? Transfiriendo autoridad. Yo no confío a priori en nadie. ¿Mm? Y bueno, todas las intervenciones psicológicas en contextos institucionales, o sea, finalmente los clínicos en contextos institucionales trabajan para los fines de la institución, llámese servicio de salud, en fin, o llámese, qué sé yo, mejor niñez, etcétera. ¿Mm? Entonces, espero que esto los deje pensando. Como digo, mi interés era más bien tratar de mostrar la relación entre psicología y psicoanálisis desde un ángulo distinto, desde un ángulo que en general no se habla. ¿Mm? Tiene que ver con que el psicoanálisis, ¿mm?, aquí lo digo, desentrañó los resortes pasionales, o sea, las pasiones en juego, la irracionalidad en juego, ¿mm?, de los fenómenos de influencia, ¿mm?, de la educación, de la publicidad, del liderazgo, etcétera. ¿Mm? Y aquí es cuando digo, bueno, esto no lo puede obviar la psicología, porque la psicología día a día, o los psicólogos concretos, uno por uno, tienen que vérsela en sus trabajos, donde sea, con esto. ¿Cómo logro que el otro, ¿m?, cómo logro influir en un otro para que ese otro cambie y deje de hacer algo o haga algo que no hace? ¿M? Gran parte de la pega de los psicólogos es esa. Y Freud desentrañó los misterios de cuál es ese poder, cómo se sostiene ese poder, de dónde nace ese poder. ¿M? Bien, ando medio perdido por la hora. Esto es lo que yo quería transmitirle. Espero que haya sido interesante. Para mí es difícil en la medida que no los veo o que, bueno, tampoco los conozco, no sé quiénes son, como para ver si esto le hace sentido, si tiene alguna novedad o si no es nuevo, pero para eso tenemos el espacio de las preguntas. ¿M? Yo voy a dejar de compartir entonces y aquí termina entonces esta parte
del seminario. Paulina, no sé si esto lo ves tú, lo de las preguntas. Sí, ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas, así que pueden levantar la mano y así yo les puedo ceder el audio para que puedan preguntar con confianza. Por eso si tienen alguna duda, alguna, no sé, consulta, alguna opinión, ahí está. Diego levantó la manita. Adelante, Diego, entonces. Diego, ¿escuchas o no? Sí le activé el micrófono, pero no está hablando. Eh, me dice que no puedo hablar. Sí, tiene bloqueado el micrófono, Paulina. ¿Sí me Sí. escucha? Ahora sí, digo, dale. Profesor Gonzalo, buenas noches. Quería preguntar, por lo último que usted dijo, de que era que los psicólogos o psicoanalistas deberían provocar o no un cambio en la persona, es decir, que hagan algo o que no hagan algo, ¿cierto? Sí. Entonces mi duda es cómo eso se diferencia de un conductismo, de un TCC, en el psicoanálisis. ¿Cuál sería como la diferencia principal en el cambio que provoca el psicoanálisis con el cambio que provocaría una terapia TCC? Eso. Ujú. Sí, sí. Bueno, justamente lo que yo decía al principio, ¿no? El psicoanálisis desentraña todos estos fenómenos para saber lo que no hay que hacer. O sea, justamente el psicoanalista, claro, hay una tendencia a colocar al psicoanalista también como ideal del yo. ¿M? Y por lo mismo el psicoanalista se abstiene de hablar mucho cuando dice cosas de medio sentido. ¿M? A veces hace cosas explícitamente para no ser colocado como ideal. ¿Ah? Eh, en el fondo, el psicoanalista sabe que es probable que se genere un vínculo más allá del vínculo, digamos, profesional, que es un vínculo amoroso en el cual él es puesto en el lugar del ideal. ¿Mm? Como alguien que verdaderamente sabe lo que el otro necesita, lo que el otro tiene que hacer. ¿Mm? Y por eso que se abstiene de dar consejos, por eso que se mantiene neutral, no pone su propio ideal en juego, o sea, se cuida mucho de que de que la forma en que interviene o que las preguntas que hace, ¿no es cierto?, trasluzcan su propio deseo o su propio ideal. En fin, todas esas cosas. Un psicoanalista se forma justamente para eso, básicamente. ¿Ah? Saber escuchar al otro, ¿ah? Eh, de una manera en que uno no completa desde su propio ideal, por ejemplo, lo que el otro está diciendo. ¿Mm? O sea, uno no lo descifra desde su propia mente. Bueno, es una cosa un poquito más compleja, pero eso es lo que te quiero decir. Se descifra para saber lo que no hay que hacer, así en términos generales, ¿no? Y uno sabe leer las claves transferenciales cuando el paciente se pone muy preguntón con ciertas cosas, cuando el paciente en el fondo está buscando aprobación y empieza como a mirar de una manera, cuando el paciente se porta muy bien o al revés, cuando el paciente se ofusca. Bueno, trata de leer muy bien las claves de ese juego relacional que se está dando sin palabras. ¿Mm? Entonces ahí sabe qué es lo que no tiene que hacer con eso. No tiene que entrar en el juego porque, no sé, pues si yo soy médico, probablemente no sé nada de esto, yo voy a creer que yo realmente sé lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere y yo tengo la última palabra. No, el psicoanalista siempre se ofrece una cosa que se llama como descompletado, es decir, no, yo no sé, yo no conozco su inconsciente, que tiene las claves del inconsciente es usted mismo. Por lo tanto, usted tiene que asociar libremente y usted tiene que escucharse. Y yo lo voy a ayudar. Pero yo no sé quién es usted.
No sé si más o menos. Todo esto, mira, en el diplomado va a haber como 4 clases dedicadas a esto, pero, o sea, no sé si con eso por lo menos algo te adelanto. ¿Mm? Sí, profesor, muchas gracias. Me queda claro. El narciso en el perchero. Bueno, alguien lo escribió una muy buena frase ahí, sí. Ya, Victoria. Hola, ¿se escucha? Sí, Ya. Bueno, igual quería como agradecer la presentación. Venía con una idea totalmente distinta a lo que podía hacer. Me gustó mucho el recorrido histórico. Y claro, como yo pensé que quizá iba a mostrar o se iba a presentar como una suerte de caja de herramientas, digamos, que es como algo que está como tan de moda, como ujú. herramientas para tal cosa, y qué sé yo, como desde el psicoanálisis. Y una cosa, creo que en realidad quiero hacer un comentario más que una pregunta en sí misma. Quiero apuntar un poco a lo que mencionaba recién Diego, a esto de que me hace mucho sentido entonces como desde el psicoanálisis también se busca y como lo explicaba recién usted, como esto que como que cada sujeto finalmente se termina liberando un poco, como intentar como conocer su propia verdad y claro, se puede hacer como gracias a la misma transferencia, porque la de transferencia, tal como lo decía Freud, es como la dirección de la cura finalmente. Eh, Eso, creo que la presentación desde el punto de vista como sociológico o una mirada más social igual como que ayuda a bajar un poco más el psicoanálisis y no tenerlo como tan arriba, tan abstracto y entender un poco desde esa óptica, ¿no? Como todo esto del cómo funciona la sociedad actual finalmente. Eso. Sí. Solo 2 cositas respecto a lo que dice Victoria. Lo primero, lo de la técnica, esto de la caja de herramientas, que es muy cierto, ¿no? Que en el fondo uno cree que va a buscar herramientas. Ya, pues, pero cuando se trata del mundo humano, las herramientas no son nada. Primero, si uno no sabe para qué las quiere usar, bueno, pero eso no solo en el mundo humano. Las herramientas por sí solas no sirven para nada si uno no sabe, no tiene en mente ya hacia dónde quiero que vaya la micro. La micro es el bus, por si acaso, para los que no son chilenos. Ya. Pero además de eso, la técnica es vacía si no hay un vínculo anterior, y es que yo le supongo o yo confío en un profesional. O sea, el profesional puede ser muy capo, ¿m? Pero en la medida que yo no confíe en él, toda su técnica se va al tacho. O sea, todo lo que él le plantee, esto es súper básico. Cuando yo trabajaba en un hospital, me acuerdo de un paciente que le daban medicamentos y él iba religiosamente a la consulta, le daban los medicamentos y después saliendo los botaba a la basura. ¿Y por qué no? Yo no voy a tomar esa cuestión. Pues, no, ¿por qué? No, no sé qué se cree ese doctor. O sea, el doctor juraba que estaba haciendo las cosas estupendo, pero en realidad no había ningún tipo de vínculo, de confianza, porque nunca se trató de entrar un poquito al, no sé, pues, en este caso particular, como a las creencias de este paciente, ¿m? Y este paciente nunca se tomó los remedios. Y eso se veía mucho en el hospital, donde yo trabajaba. Ahora eso puede que eso haya cambiado. Entonces, la técnica en sí misma es una cuestión importante, pero es subsidiaria. O sea, si no hay transferencia, la técnica no sirve para nada. ¿M? Pero claro, pero entre la técnica y la transferencia, uno tiene que saber, bueno, pero ¿hacia dónde dirijo esto? ¿M? Porque ¿qué hago con ese poder que me transfiere el paciente? Yo puedo hacer muchas cosas. ¿M? Ahí hay 3 manos más levantadas. Sí, ahora sí. Yaneris, creo que se llama. Ahí está. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo aplicar los principios del psicoanálisis en una práctica profesional? Depende de qué práctica profesional. Porque si yo soy psicoanalista, bueno, ahí está mi práctica profesional. O sea, el psicoanálisis es una praxis.
Es una práctica profesional. Si yo estoy en mi consulta con un paciente, estoy aplicando los principios del psicoanálisis profesionalmente. Ahora, entiendo que tú te refieres a otras prácticas profesionales, Yanelis. Ajá, yo me refiero en el ámbito escolar, un ejemplo, Ujú. en los test psicológicos. Uf. No, es que eso ya, mira, ese es un temazo, o sea, eso da para un seminario completo, porque eso nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? En realidad, ya le dije un poco a Victoria, no se lo dije explícitamente, pero le dije, no es un conjunto de técnicas, la técnica no es lo más relevante, es la ética del psicoanálisis. ¿Mm? ¿Y qué podemos hacer con eso, por ejemplo, en un contexto escolar? Pero también qué podemos hacer con eso en, no sé, en un centro de atención primaria o en un programa de rehabilitación de drogas. Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta que está súper vigente, que de hecho se hace a cada momento, ¿no? Eh, yo me formé en la tradición más lacaniana y se habla de la cuestión del psicoanálisis aplicado, ¿no? Una cosa es psicoanálisis puro y otra cosa es psicoanálisis aplicado. Primero, Lacan hablaba en relación a la terapéutica, pero ya se ha ido discutiendo sobre el psicoanálisis aplicado en otros contextos, que no son el contexto clínico. Y sí, ahora, para eso, en realidad, bueno, puedes leer, ¿no? Hay hartos, hay autores, hay textos, hay debate, hay foros que se preguntan, ¿m? Que se preguntan, bueno, y lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, en mi colegio, ¿hasta dónde podría llegar a ser inspirado psicoanalíticamente? ¿Qué tendría que hacer de distinto a lo mejor que hace mi colega, que es cognitivo-conductual, por ejemplo? ¿M? Pero no hay una respuesta fácil. Yo no te puedo dar la respuesta ahora, Yaneli, así como lo que tú tienes que hacer con los test es esto. Obviamente que el sujeto está por sobre los test, eso sí se puede decir. ¿Ah? El test nunca va a dar con el sujeto. El test te dice aspectos específicos que a lo mejor orientan algo, pero un test no es el sujeto. ¿Mm? Bueno, pero claro, habría que saber más de tu práctica, en fin, hay muchas cosas que se podrían conversar, pero eso, como te digo, da para largo. Pero es una buena pregunta. Noel. Bueno, sí, agradecer al profesor por el gran trabajo que presentó. Me parece que, pues todo este recorrido histórico que dio, hace ver como a la psicología como una práctica ideológica en el cual el sujeto pues está condicionado con múltiples intervenciones, esquemas, y hay por ahí un control y una dominación. En el caso del psicoanálisis, me parece que por ahí había un planteamiento de Luis Althusser que decía que utilizaba el psicoanálisis para hacer un estudio sobre las estructuras de poder, los aparatos ideológicos del Estado, este, y cómo va integrándose la cultura, es decir, todos estos sistemas y categorizaciones que se hacen, intervenciones, digamos, tendrían una dimensión política, no nada más tanto clínica, pero yo sí pensaría cuál sería, digamos, el punto de tener al sujeto del psicoanálisis, estaría un poquito con más liberado, o más cuestionado, o cuál sería, digamos, esta tarea más allá un poco de lo clínico. Ujú. No sé, Noel, bueno, tú estás haciendo una afirmación, no sé si tú estás, si hay una pregunta ahí, ¿ah? Porque sí,
O sea, son grandes temas los que tú pones sobre la mesa, ¿no? Un dispositivo nunca está por fuera de la política, del que sea. ¿Mm? Incluso una consulta oftalmológica, no sé, en fin. Ahora, no sé si, como te digo, hay alguna pregunta que tú quieras hacer. Sí, sí tendría, digamos, el psicoanálisis un punto y aparte, digamos, en esta concepción ideológica que tendría la psicología, digamos, como aparato de control, más que nada. Si el psicoanálisis tendría también una dimensión, digamos, más allá de esto, pues no sé, pensar socialmente en una eh, coordenada del sujeto un poquito más liberada, más despierta, con más conciencia colectiva, o simplemente, pues sería esto de ir a tratar el síntoma y pues todo quedaría como más en términos particulares. Ya, ¿qué pasa? A ver, el psicoanálisis nace como una práctica clínica, efectivamente, y tuvo desde muy temprano, ¿no? Ya con la escuela de Frankfurt y etcétera, ¿no? Con el mismo Wilhelm Reich, algunas derivaciones hacia la interpretación de lo social, sin duda, ¿no? Y esto sigue existiendo hasta el día de hoy, está vigente, y hay muchas discusiones al respecto. ¿Mm? Um, Igual el psicoanálisis le tiene cierto temor a transformarse en una nueva respuesta colectiva, ¿no? O sea, ya lo que, como en un nuevo relato, como que en una nueva utopía. ¿Mm? Pero por supuesto que el psicoanálisis sí ofrece herramientas para leer el síntoma en lo social. Y el síntoma como algo social, eso sin duda. O sea, si tú sigues la trayectoria lacaniana, Lacan llega a decir que el inventor del síntoma fue Marx. Y dice que a Marx le debemos el concepto de síntoma. Y uno dice, ¿qué hace eso? Y dice, el síntoma es el eje de nuestra política, pero no está hablando del síntoma del caso particular, sino que está hablando justamente de hacer política a partir de lo que no funciona, de lo que no anda, y no correctivamente, ¿no? No como una práctica que busca hacer desaparecer el síntoma. De hecho, incluso en el tratamiento individual no busca hacer desaparecer el síntoma, busca que el sujeto se identifique a sus síntomas. En fin, pero también son temas que dan para muy largo, muy largo. Por eso que ahí, bueno, va a haber este diplomado donde ahí van a aparecer cuestiones, va a haber una unidad completa dedicada al psicoanálisis y la salud pública, donde va a haber una discusión ahí, bueno, ¿y el psicoanálisis tenía algo que decir respecto a la salud pública o no? Por ejemplo. ¿Mm? Sí. Sí, Paulina, me queda un sí. poquito más claro esto. Le agradezco. Ujú. Bien, a ver. Paulina. Sí, Bastián. Yo creo que por un respeto a Sí, a la hora, digamos, ya da las últimas palabras, porque ya, claro, viene el sorteo y viene, qué sé yo, también el claro, cierre y la información, el código QR, ¿no? Que tú querías compartir. sí. Lo que sí, profesor, es como dejar una invitación rápida al programa que se va a realizar. Ujú. Si Sí, no, puede, pero ¿qué hacemos? O sea, ya hay manos levantadas, Bastián, Martín, Pablo y claro, Sebastián. Yo terminaría con eso, que ojalá sean preguntas más o menos breves, por respeto a la hora, y claro, tratar de responder brevemente. ¿M? Y después, sí. ya Es que esa es la idea, es que el tema es que tengan preguntas acorde al seminario y que sean súper cortitas, ya que como son muchas personas, no se puede abarcar todos. ujú. Entonces, bueno, en este caso, Bastián, pero igual tendría que ser una pregunta cortita para Sí, no demorarnos tanto. Ya, perfecto. Bueno, en virtud del tiempo, en cuanto a la presentación, concepcioné que dilucidar la representación propia de cada persona es como la consecuencia de la transferencia, ¿no? Del concepto. Pero me gustaría ir a la pregunta de qué pasaría si esta transferencia tiene implicancia de sentir hostilidad al psicoanalista por el choque emocional quizá que sienta por el surgimiento de su inconsciente.
digamos, ¿se podría renovar esta alianza o transferencia? ¿No sería perjudicial, digamos, para la terapia? Bueno, eso también es una tremenda pregunta porque como vas a ver, van a ver en el diplomado, no hay una sola noción de transferencia. O sea, yo te puedo responder más lacanianamente, sería una transferencia de tipo imaginaria. ¿Ah? Eh, Desde otro enfoque, esto sería una interpretación algo distinta. ¿Mm? Lo importante es que haya transferencia simbólica. Un paciente se puede enojar con un analista y puede seguir su análisis y eso no es un impedimento, digamos. ¿Ah? Por eso te digo, ahí habría que entrar a hilar más fino respecto de la noción de transferencia ya y los distintos tipos de transferencia, etcétera. Pero de que se puede, o sea, obviamente. ¿Mm? A menos que el analista, por ejemplo, reaccione, por ejemplo, entre a competir con el paciente. ¿Ah? O sea, el paciente le dice algo y el psicoanalista le responde y entra como a competir, como a rivalizar, o se pone como una autoridad superior del paciente y, por ejemplo, lo descalifica sutilmente. En fin, hay muchas maneras de reaccionar mal a este tipo de cosas y de embarrar la posibilidad de un tratamiento. Pero también hay maneras de manejar eso y se puede, sí, por supuesto que se puede. Uno le ofrece al paciente que no hay censura. Uno le dice, ¿no? Que diga todo. O sea, esto aquí no se le va a censurar, por lo tanto el paciente puede contar y puede contar desde sueños eróticos hasta de que salió muy enojado la última sesión por algo. Se puede, ¿no? Ya, Martín. Hola, buenas noches. Bueno, primero, profesor, muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy bacán, muy interesante y muy concisa con los puntos que quería abordar. Lo que sí, yo tengo una formación quizá un poco más afín a la escuela inglesa, así Ujú, que quería hacerle una pregunta sobre algo que dijo sobre el ideal del yo, ujú. que yo lo entendí, lo que dijo usted, como que el ideal del yo se transfiere o se proyecta a un objeto amoroso cuando hay esta como identificación y que se renuncia un poco al narcisismo. ¿Tiene sentido lo que yo Sí, sí, sí. entendí? Yo lo diría de otra manera, pero sí tiene sentido, sí. Ya, entonces en ese sentido mi pregunta era si el ideal del yo se relaciona en algún sentido con el super yo y si se refiere como, por ejemplo, al ideal del yo, un imago que está internalizado de otra persona o si el ideal del yo responde más a una, o sea, estrictamente a esta relación de obediencia con un otro. O sea, freudianamente, el ideal del yo es anterior a la noción de super yo. Freud plantea que el narcisismo primordial, infantil, queda instalado justamente como una instancia psíquica interna, ¿m? Con la cual uno se está comparando todo el tiempo. Y eso que se llama autoestima es básicamente la comparación de cuán lejos o cuán cerca yo me evalúo respecto de ese ideal. Ujú. Ahora, te lo voy a poner en términos ya, te lo pongo en términos kleinianos, entonces es la idealización. ¿Qué es la idealización? ¿Ah? La idealización es en el fondo esto de la idealización del objeto que pone Melanie Klein, si lo ponemos freudianamente, es transferirle al objeto el ideal del yo. La idealización, es decir, aquello que es como la representación de lo perfecto, lo pongo en el otro. Lo pongo en el otro. ¿Ah? Y a partir de ahí, yo me someto, porque el otro finalmente lo tiene todo, si nos ponemos más kleinianos, ¿no? ¿Mm? Ya, Claro, entonces, ujú. sí, dale. No, no, sí que iba a preguntar, entonces siempre este ideal del yo es algo positivo, no puede ser, por ejemplo, el otro día estaba viendo el tema del super yo sádico en las personas culposas Ya. Ya, es que eso es y otra cosa. Es que, mira, es que ahí hay un tema teórico de por medio y es que Freud, cuando escribe el yo y el ello, él escribe el super yo en el título y entre paréntesis pone ideal del yo. Entonces,
él nos dejó efectivamente un enredo que muchos psicoanalistas posteriores han tratado de desenredar, porque Freud sí ve una continuidad entre el ideal del yo y el super yo. Pero claro, pero Freud agrega muchas otras cosas. O sea, el ideal del yo es perdón, el super yo es un representante, dice, es el abogado del ello. Y claro, y ahí dice que en el fondo lo que hay es una internalización, ¿m?, del odio hacia el objeto como odio hacia sí mismo, por supuesto. El superyo es sadismo, el superyo es odio hacia sí mismo, eso es freudiano. ¿Ah? Eh, por eso yo jamás dije se transfiere el superyo a otro. Claro. Por supuesto que puede haber un matiz. ¿Ah? O sea, si uno lo piensa puramente freudianamente, claro, puede haber un matiz en el sentido de que yo transfiero estoy tratando de pensar kleinianamente, ¿no? Esta relación ambivalente con el objeto donde me someto porque lo considero perfecto, pero al mismo tiempo me aterra y me aterra perder su Mm, amor. Y ahí el objeto, digamos, el líder, sí puede funcionar como, claro, como un super yo sádico. Y si más encima es un líder medio perversón o qué sé yo, o es, no sé, pues un narcisismo maligno, por supuesto. Por supuesto. Y ahí se genera una relación de una dependencia medio sadomasoquista. Sí, claro. Sí, sí. súper. Gracias, profe. Que esté bien. Ujú. Ya, Pablo. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, sumarme a las palabras de mis compañeros también, agradecer el seminario, estuvo súper interesante. Yo me quedé un poco como con las primeras preguntas, creo que van por ahí cercanas a la pregunta que voy a hacer, las primeras de mis compañeros que tiene que ver, por ejemplo, en esta contraposición que se hace con el discurso de otros tipos de terapia, donde la finalidad es, por ejemplo, cambiar la conducta o ejercer influencia o tratar de instalar discursos. Si se pudiera de repente sintetizar a lo mejor la finalidad del análisis en el psicoanálisis, o tal vez como de los principios éticos, como un poco cuál sería el horizonte, de cierta manera, y lo otro que tiene que ver un poco también con el tema de las instituciones públicas también, porque igual creo que es como súper notorio de repente en las experiencias profesionales esto de que las instituciones también funcionan muchas veces con esta misma lógica, un poco de taponar malestar y como de tratar de instalar ciertos discursos también y cómo poder sostener eso cuando uno está trabajando en una institución pública. Yo había escuchado algo también como de aprender a hacer lecturas también dentro de las instituciones, pero no me queda tan claro, en verdad. Eso sería. Mm. Sí, mira, por honor al tiempo, la segunda pregunta te la voy a dejar más bien, porque, como te digo, va a haber un bloque completo de 5 clases sobre psicoanálisis y salud pública, donde justamente van a aparecer estas cuestiones. Va a haber un colega que él trabaja en el Ministerio de Salud, y ahí él va a hablar de sus tensiones, por ejemplo, al momento de diseñar políticas públicas, en fin. ¿Ah? Ahora, respecto a lo primero, cuidado, ¿ah? Porque yo igual señalé que la psicología también era muy sensible a los cuestionamientos a la lógica moderna. O sea, no es solo el psicoanálisis versus las otras psicologías. Yo creo que también hay sensibilidades aquí cruzadas, también hay un psicoanálisis muy adaptacionista, como el psicoanálisis norteamericano, ¿no? Eh, que se transformó en psiquiatría dinámica. Entonces, aquí, cuidado, hay que matizar. No es la psicología versus el psicoanálisis. Aquí hay que hilar un poquito más fino. Ahora, ¿cuál es la finalidad del psicoanálisis? Uf, ¿y cuál es la ética del psicoanálisis? Bueno, yo te puedo responder, pero desde la formación más robusta que yo tengo, que es lacaniana, ¿no? Que es esto de que Lacan habla de hacerse cargo del propio deseo. Pero hay que preguntarse, bueno, ¿qué es el deseo? Y eso es una cuestión a discutir, porque no es lo que uno entiende por deseo, como capricho, ¿no? Es un deseo que finalmente es deseo del otro, en fin, pero en el fondo es así, para pensarlo más transversalmente, es ir al encuentro con una verdad desconocida de sí. ¿M? Y transformarse a partir de ese encuentro, que es una transformación que no es emancipación completa, porque no es que uno se deshaga del inconsciente y se transforme en una tabla rasa y que pueda partir de cero, eso no pasa. Es más bien hacerse cargo de eso, que uno lo determina, pero en un punto donde te encuentras con algo que
tiene cierta cuota de arbitrariedad y eso te hace ganar grados de libertad que de otra manera son imposibles. O sea, te diría que la ética psicoanálisis sí tiene que ver con la libertad, ¿m? Más que con el bienestar, y sí con la responsabilidad respecto del propio deseo. Pero insisto, o sea, también son temazos. Me da susto que se queden con de repente una impresión así como que, esto es sencillo. Es un tema, es un gran tema el que tú pones sobre la mesa, por supuesto. Es un gran, gran tema. ¿Cuál es la ética del psicoanálisis? Lacan le dedicó un seminario completo y no quedó contento. Después escribió otro texto y tampoco quedó contento. Entonces, es un gran tema, sí. Pero lo que sí te puedo decir, como para cerrar, no hay ningún trabajo clínico sin ética. O sea, por eso, uno no puede creer que el trabajo es un trabajo técnico, porque siempre hay una cierta idea de lo que es el bien o de hacia dónde quiero ir o hacia dónde quiero que el paciente vaya, ¿m? Y eso es inevitable. No hay clínica sin ética. ¿No? Solo para dejarlo, lo voy a dejar un poquito en suspenso porque de verdad es un gran tema. Ya, y terminamos con Sebastián. Ujú. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sebastián? Sí. Ya. Buenas noches, profesor. Mi pregunta está orientada a lo siguiente. En la práctica de la psicología, desde un enfoque un poco más psicoanalítico, ¿cómo podemos afrontar la gran demanda que ponen los pacientes en nosotros? Que ya se trabaja también como desde una realidad un poco más como del clientelismo, que incluso se les llama cliente a ellos, que nos demandan tanto y nos exigen tanto, respuestas muy inmediatas en corto plazo. ¿Cómo podemos afrontar esto desde una perspectiva más psicoanalítica? En Ya. que los tiempos no son los que ellos esperan, los tiempos son más extensos, entendiendo también que el aporte del psicoanálisis a la psicología más clínica es el vínculo, la transferencia sería la clave de esto. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto? Uf, también es otro gran, gran tema, porque las demandas, y no solo al psicoanálisis, o sea, a la psicología, a la psicoterapia en general, han ido cambiando también. O sea, hay varios estudios que muestran cómo, bueno, efectivamente esto se ha ido volviendo cada vez más clientelar y cómo hay una demanda de un cierto bienestar inmediato que es ajeno o es distinto a cómo nacieron todas las psicoterapias originales, que era más bien hacerse responsable. O sea, si uno lee a Viktor Frankl, a Jung, etcétera, la psicoterapia más bien hacerse responsable de ti mismo, de tu vida, de tus decisiones, ¿m? O por último conocerse a sí mismo, ocúpate de ti mismo, ¿no? Entonces, y claro, eso ha ido variando y es un tema, de verdad que es un tema concreto, pero también es una gran pregunta respecto del qué hacer ahí. ¿M? Por supuesto que hay mucho que se juega en cómo uno administre la oferta, porque si hay la demanda y la oferta son dos cosas que dialogan entre sí. No existe demanda sin oferta ni oferta sin demanda. ¿Mm? El psicoanálisis dice que no hay que responder a la demanda, pero ¿por qué no hay que responder a la demanda? Porque toda demanda es una demanda de amor, es una demanda de reconocimiento. Detrás de todo lo que te pidan hay una demanda de amor. Y en ese sentido no hay que responder a la demanda. Pero uno puede leer en otros niveles la demanda. Y a veces sí puede administrar esa demanda si hay ciertas urgencias y responder más rápidamente a ciertas cosas. ¿Ya? Eh, Mira, en realidad esa respuesta es caso por caso, es súper... eh, hay cuestiones que tienen que hacerse rápidamente y hay que hacerlas y hay que saber hacerlas. ¿Mm? Y por eso uno tiene que modular la oferta en función de la demanda, pero siempre, siempre manteniendo ciertos criterios que te orienten, bueno, pero mi demanda para que no deje de ser, o sea, mi oferta para que no deje de ser psicoanalítica, tiene ¿no es cierto?, ciertas cuestiones que no tienen que ver con la técnica, no es ni con la duración de las sesiones, no, no, no. ¿Ah? Tiene que ver con otras cosas, pero como te digo, eso ya sería muy, muy largo y bueno, yo diría que eso se aprende fundamentalmente en la supervisión. Los espacios de supervisión, de control, son la clave en ese sentido, ¿no? Ahí es donde uno, en el caso por caso, va aprendiendo al cómo hacer concretamente con ese paciente en particular que te está demandando X cosa. Los pacientes vienen con una demanda y tiene que ser así. Y hay que saber leer la demanda que se oculta debajo de la demanda explícita y del motivo de consulta.
y eso para eso lo que mejor sirve es la supervisión. Ya, profesor. Ahora sí terminamos las preguntas. Ujú. Agradecerle Entonces, también por su exposición y también algo resumido del diplomado antes de ya irnos al sorteo. que yo lo diga, Paulina. Sí, por favor. Ah, ya. Bueno, este es un diplomado que tiene 5 módulos. Aquí lo tengo. Bueno, ustedes han visto probablemente el programa, ¿no? La primera es un módulo más bien teórico, donde ahí sí se va a hablar de distintas perspectivas teóricas. Después, justamente a propósito de esta última pregunta, por ejemplo, se va a entrar a lo que se llaman las entrevistas preliminares en psicoanálisis, donde se habla de, bueno, cómo se construye un paciente, y ahí se va a hablar de oferta y demanda, del diagnóstico en psicoanálisis, qué papel tiene el diagnóstico, la transferencia, ¿m? Y, bueno, qué paciente entra realmente en análisis y otros pacientes que no, que siguen en un plano más terapéutico. ¿Ah? Después hay todo un módulo dedicado a la dirección de la cura. eh, y eso tiene mucho que ver con la pregunta también por la ética, hacia dónde tenemos que conducir esto que llamamos una cura psicoanalítica. Después vienen unos módulos clínicos ya donde va a hablar de neurosis y psicosis, otro de salud pública, ¿m? Y un último que es de clínicas particulares, donde se va a hablar de justamente de las consultas de urgencia, ¿no? A veces hay que saber hacer muy rápido cuando hay desestabilizaciones en una psicosis, cuando hay un consumo problemático y alguien está, ¿no es cierto?, en una crisis de abstinencia, en fin. Se va a hablar también de la clínica del trauma, de conductas de riesgo en adolescentes y bueno, también todo lo que significa el psicoanálisis con niños, porque en general el psicoanálisis partió o se pensó con adultos, pero se ha extendido mucho con niños. Entonces ahí, eso es más o menos en lo que consiste el diplomado, es un pool de hartos profesores, somos 15 profesores distintos, con distintas experiencias, algunos que trabajan en contextos de salud pública, otros que trabajan más en la consulta particular, desde distintas ópticas, en fin. Yo creo que en ese sentido puede ser muy eh, bien interesante y es un equipo bien robusto, o sea, es toda gente de primer nivel y gente muy abierta a recibir sus preguntas. Eso podría decir respecto del diplomado. Ya, ahora sí, profesor. Muy agradecida por la exposición de hoy y ahora sí podemos comenzar con el sorteo. Hasta luego, profesor, que esté muy bien. Igualmente.